El electromagnetismo es la parte de la física que estudia las relaciones entre el magnetismo y la electricidad. De ahí también tenemos que estudiar la electrostática, que esta misma es la parte de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas en reposo. Y estudiar carga eléctrica significa entender que una carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La carga eléctrica, entonces, tenemos que pensar en la materia que está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. Estos átomos a su vez tienen subpartículas como los protones que se encuentran en el núcleo, los protones de carga positiva, los neutrones de carga cero y los electrones girando alrededor del núcleo con carga negativa. De ahí hay interacciones entre esas cargas y esas interacciones se dan, por ejemplo, entre dos cargas positivas del mismo signo. Se dice que cargas de signos iguales se rechazan, existe una fuerza de repulsión. También pasa lo mismo con cargas negativas, cargas de signos iguales se rechazan, las dos esta vez son negativas. Hay una fuerza de repulsión también y cargas de signos diferentes se atraen. Entonces hay una fuerza de atracción entre cargas de signos diferentes. Por eso es que se estudia la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces tenemos las dos cargas, carga 1 y carga 2, y sabemos que si son de signos iguales se rechazan. Habíamos dicho entonces que se presenta una fuerza de repulsión entre esas cargas y además está en juego la distancia que las separa, una distancia de separación, y eso es lo que estudia la ley de Coulomb, y su fórmula es la siguiente: F igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, que F significa fuerza de atracción o repulsión, que se mide en newtons. La K es la constante de Coulomb, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 y sus unidades son newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La Q1 y la Q2 son la carga 1 y la carga 2 respectivamente, y la carga eléctrica se mide en Coulomb. También afecta la distancia de separación entre las cargas, que se denomina con la letra R y que se mide en metros. De ahí también para los fenómenos de la electricidad habremos de estudiar a los circuitos eléctricos, que ya se refiere a electrones en movimiento. No solo electrones, también pueden ser protones en movimiento. El circuito eléctrico consta de un alambre de cobre conectado a una pila o batería. Esa pila o batería va a tener polaridad positiva negativa. La pila va a brindar el voltaje, que se va a denotar con la letra V mayúscula, y asociando el circuito eléctrico a un esquema verdadero, tenemos una asociación con esta pila, que es la que estamos diciendo que va a brindar el voltaje al tener polaridad positiva negativa. La pila brinda el voltaje, que se le asigna la letra V mayúscula. Va a existir una resistencia al flujo de los electrones, y esa resistencia se representa en el segundo esquema con una bombilla eléctrica o foco. La resistencia se va a representar para la ley de Ohm con la letra R mayúscula, y vamos a tener los electrones que empiezan a ser bombeados por la pila o batería, los empieza a empujar, y esos electrones van a recorrer el circuito en determinada dirección, y en su paso o travesía van a pasar a través de la resistencia. Pero antes de llegar a la resistencia, ya desde que empiezan a moverse, presentan una intensidad de corriente eléctrica.
lo hacen con determinado valor de intensidad y esa intensidad con la que avanzan se denota con la letra I mayúscula. Los electrones siguen avanzando hasta que por fin cierran el circuito o llegan al otro extremo de la batería. Ahí han cerrado el circuito. Del mismo modo que en el circuito eléctrico para la ley de Ohm está ocurriendo esa situación, lo mismo ocurre en un circuito real. Los electrones empiezan a viajar a través del alambre de cobre o de cualquier material conductor y atraviesan a la resistencia, viajan con una intensidad de corriente eléctrica I mayúscula y después de pasar por la resistencia, calentarla y provocar el fenómeno de la luminiscencia, por ejemplo, los electrones siguen avanzando hasta que cierran el circuito eléctrico. Por eso es que la fórmula que se va a ocupar es la de IV mayúscula y R mayúscula, donde I mayúscula significa intensidad de corriente eléctrica que va a tener unidades de amperes, B significa voltaje que se va a medir en volts y R significa resistencia que va a tener unidades de ohms.